Bienvenidos otra vez a su canal de Halcón Explorador. Ahora estamos en el convento de San José, aquí en Orizaba, Veracruz. El 14 de febrero de 1793, 5 padres franciscanos llegaron a Orizaba para realizar la evangelización. Ellos eran Fray Juan Buenaventura Bestard, Fray Lorenzo Socies, Fray Antonio Nogueira, Fray Antonio Moya y Fray Miguel Bonilla. Poco tiempo les tomó ganarse el corazón del pueblo debido a los tantos frutos espirituales que habían producido. Gracias por estar aquí, espero que les guste este video, compartan, dejen like, dejen sus comentarios y lo más importante, suscríbanse. Continuamos. Las Cumbres de Aculcingo es un sistema montañoso perteneciente al municipio de Aculcingo, en el estado de Veracruz. Ha sido desde la época colonial la zona más accidentada del camino entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Cordillera Sierra Madre Oriental. País México. Orizaba. Orizaba derivado del náhuatl Ahuitlixapan o Ahuilixapan, lugar de aguas alegres. Es una ciudad mexicana ubicada en el centro geográfico de Veracruz, en la región de las altas montañas. Localización: se encuentra ubicado en la zona centromontañosa del estado, sobre el valle del Pico de Orizaba, en las cordilleras 1851 latitud norte y 9706 longitud oeste, a una altura de 1230 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Mariano Escobedo e Ixhuatanzillo, al este con Itzazoquitlán, al sur con Rafael Delgado, al oeste con Río Blanco. Su distancia aproximada al sureste de la capital del estado por carretera es de 190 kilómetros.
El convento de San José de Gracia, uno de los últimos conventos de la Nueva España, se encuentra en Orizaba, pueblo mágico. Tú puedes ser testigo de la historia, vida y obra de los últimos franciscanos en esta ciudad. Recorriendo las ruinas del convento de San José de Gracia, desde el claustro mayor podrás capturar imágenes espectaculares. Bueno, estamos aquí en el convento, aquí en Orizaba, Veracruz. Miren. No se ve muy bien, pero no sé qué era aquí. Se ve muy oscuro. Dice, nuestra alma es incorruptible, no encierra ningún principio de destrucción ni de muerte. La vida de nuestra alma no está ligada con la de nuestro cuerpo, de lo que se deduce que en virtud de su naturaleza sobrevive a nuestro cuerpo. Todo. Posteriormente, el edificio tuvo diversos usos, como cuartel militar y vecindad, por mencionar algunos. Esta última fue desalojada en 1993 debido a que el lugar sufrió graves daños a causa de un terremoto acontecido en 1973. Bueno, estamos en el ex convento de San José, aquí en Orizaba. Vamos a ver, aquí era el baño. Durante los primeros años de funcionamiento de la población de frailes que habitaba este convento era casi en su totalidad de origen español. Miren, pues está todo en ruinas, pero está en reconstrucción. Si ven,
Ahí ya le están poniendo ladrillo rojo. Está en reconstrucción el ex convento de San José. Fue demasiado el esfuerzo que costó a la orden franciscana la aprobación para la edificación de este lugar, pero valió la pena, aunque tristemente la vida del convento fue muy corta, ya que en 1860 los frailes fueron expulsados a causa de las leyes de reforma. ¿Son tipos de qué? ¿Qué serían estos? ¿El convento todavía era de adobe? Es como de adobe. Uso religioso. Este fue el penúltimo convento en ser erigido en la ciudad de Orizaba. Su construcción inició en 1803 y concluyó en 1828. Se cataloga como el más grande del estado de Veracruz. Pocos saben que los planos con base a los que iba a construirse habían sido diseñados por el famoso arquitecto Manuel Tolsa, aunque terminaron por destacarse ya que eran diferentes a los de los demás conventos de Orizaba. La escalera al cielo. ¿Era la escalera del cielo? Aquí hay salidas. Esta era la escalera principal que conducía a la sala capitular, el lugar más importante y sagrado de este monasterio. ¿Quién sabe que está todo cerrado? Está cerrado. ¿Eh? Sí.
Pero yo creo que aquí eran, ¿qué? Como tipo cuartos. No sé si de los frailes. Ya ahorita se están remodelando un lugar. Miren. Pues ya estamos al lado del convento de San José. Ya están remodelando, ¿no? Sí, sí. Orizaba. Características generales. Esta zona montañosa es parte de la Sierra Madre Oriental y se localiza exactamente al sur del pico de Orizaba. Todo el sistema montañoso es interrumpido por el cañón del Río Blanco, formado por esta corriente y que atraviesa el municipio. Es claustro mayor. El área en el que te encuentras es denominada claustro mayor, un patio cuadrangular que cuenta con una fuente en el centro y que durante la etapa conventual contó con un hermoso jardín con vastas flores. En el patio aún puede observarse restos del piso original como en el que compone la fuente y parte de los maceteros en cada una de las ventanas de niveles superiores conocidas como manzarín. Este era el punto medular del convento, pues desde aquí se tenía acceso a todas las áreas, a la escalinata que lleva a la sala capitular, a las 3 escaleras restantes que nos dan acceso al primer segundo nivel, a la celda de los frailes y al claustro menor, además que tiene una vista inmejorable del templo de San José. El exconvento de San José de Gracia es un recinto de culto católico compuesto por 2 templos, un convento y una capilla menor anexa, todo perteneciente a la jurisdicción eclesiástica de la diócesis de Orizaba, bajo el patronazgo de San José, San Francisco de Asís, la Virgen del Rayo y la Virgen de la Soledad. Es un conjunto de arquitectura neoclásica que deja ver el gusto academicista de San Carlos, construido por los franciscanos al estilo de la Tercera Orden Franciscana.
Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Orizaba, Veracruz, México. Se ve oscuro acá. Aquí está el oscuro. Todavía aquí hay puertas, ¿sí? Esta es la habitación de doble chimenea. Esta habitación estaba reservada para los dirigentes del convento y frailes de la edad avanzada. Era la habitación más grande y lugar de reunión para discutir algunos temas de la vida conventual y eclesiástica. Puente del otro lado. Esta es una como chimenea, ¿no? Era chimenea. Esta era chimenea. Era una chimenea. La cama de este lugar era mejor que la de las demás habitaciones, asegurando el descanso de quien la utilizara. Alrededor de la mesa, los frailes se sentaban a meditar o a estudiar los libros que eran adquiridos por ellos mismos o por donaciones, pues siempre estaban aviados de aprender y ser doctos en varios temas. Las habitaciones están en reconstrucción, pero todavía tienen el material de años atrás.
Era de piedra, de adobe. Entonces, sí, pues, no hay problema. ¿Qué es este caso? Vale. Tipo cristal, quién sabe. La tubería de antes, güey. Buenas tardes. El refectorio. Este es el refectorio, o en otras palabras, el comedor. Cabe destacar que fue un lugar muy importante para los frailes, pues aquí se alimentaban el cuerpo y el alma, ya que comían los alimentos que preparaban en la cocina y a la vez escuchaban y meditaban los evangelios que uno de los hermanos leía desde un púlpito. Al igual que en otros conventos novohispanos, primero se sentaban los padres de mayor rango y antigüedad y posteriormente el resto de la comunidad. Las mesas se disponían en filas rectas. En el siglo XX este lugar tuvo varios usos como salón para baile, gimnasio, cine, arena de box y lucha libre y bodegas.